Bueno, pues ayer hacíamos pronósticos, Javier, Milton, Francisco, finalmente se cumplieron. Lamentablemente muy baja la participación en esta primera elección judicial de la historia de México. Fue desairada por la mayoría de los ciudadanos. En promedio, pues sáquenle cuenta, el 87% de los electores no participaron, solamente el 13%. Sinaloa estuvo un poquito por arriba, según el titular del INE, Sinaloa anduvo arriba del 15% de la participación, pero el promedio nacional, pues así fue. Seguramente otros estados tuvieron mucho menos del 13%, porque donde hubo más participación fue en Veracruz y en Durango, que hubo elección local, y eso ayudó también al promedio nacional. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informaba pues justamente de estos márgenes entre el 12.57 y 13.32. Quizás se pueda modificar pues de manera ínfima, seguramente, al terminar este conteo, que va a llevar algunos días, Javier. Pues así, este esfuerzo, aún así, en esta elección y con los votantes que hayan ido, pues quienes resulten con la mayoría van a ocupar estos nuevos cargos en el Poder Judicial. Pero sí, aunque efectivamente la elección es válida, sí debe preocupar. Y es un mensaje bastante claro de los ciudadanos. Es un proceso bastante cuestionado. Hay que recordar, desde que se anunció las reformas y la forma como se iba a elegir, pues hubo bastantes cuestionamientos a nivel nacional. Mucha gente experta en la materia decía que era improcedente que se hicieran este tipo de acciones, sobre todo de elegir a los nuevos funcionarios por la vía del voto. Incluso hubo voces que reclamándole, hubo varios foros. Uno de los foros nacionales se celebró aquí en Culiacán y voces expertas, conocedoras del derecho, decía que había que hacer una reforma a todo el sistema judicial. No solamente era al Poder Judicial de la Federación, sino que se incluyeran también a todas las fiscalías de todas las entidades federativas y la Fiscalía General de la República, para que fuera integral y que fuera otro esquema, sobre todo selectivo, en base a conocimientos, para que quien llegue sean las personas más idóneas, conocedoras del derecho, y no las personas que pudieran ser más populares. Incluso, pues se cuestionó la forma como se permitió que los aspirantes a estos cargos hicieran campañas políticas muy limitadas. Muchos de ellos que no tenían antecedentes, que no tienen trato con el público o con los ciudadanos, les costó mucho trabajo decir qué mensaje le voy a decir a la sociedad, cómo lo voy a hacer atractivo, porque si voy y le hablo de las leyes y todo, pues la gente no me va a entender y la gente tampoco va a ir a apoyarme. Incluso, lo habíamos comentado aquí, pues escuchamos muchos que vinieron a hacer promesas a muchos medios de comunicación que estuvieron, algunos de ellos, pues tratando de motivar a los ciudadanos de que fueran a las elecciones. Y también habrá que decir que hubo organismos que estuvieron alentando a los ciudadanos de no ir a votar también. Y también hubo otro... La oposición, Javier, también, así, ¿no? La oposición, pero también hubo otro escándalo con el tema de los famosos acordeones, consignaciones de que fueran a votar no en forma voluntaria, sino que fueran a votar por quien les estaban ordenando. O sea, un proceso electoral ya muy amañado, muy cuestionado, y esto tuvo un gran desaliento a nivel nacional. Yo había estimado que pudiera llegar a un 30%, pues me quedé demasiado alto, ¿no? Pues no va a llegar ni siquiera... Ni siquiera al 20, que ayer mencionamos el 20. No, que pudiera ser por el número de votantes, porque sí nos tocó ver casillas muy solas. A mí, yo cuando a las 8 de la mañana que había abierto la casilla que a mí me corresponde muy cerca de mi casa, pues nomás había 2 personas, estaban esperando el resto de los funcionarios de casilla. Fueron los primeros que me dijeron que les habían dicho que a las 8:15 debían iniciar el armado. Lo mismo, ya que me fui a la casilla donde iba a votar el gobernador del estado, él llegó a las 8 en punto, pues éramos con más de 50 periodistas esperando. La casilla no estaba armada, estaban ahí todas las boletas y nos dijeron que esa era la instrucción que tenían y ellos estimaban que iban a tardar 1 hora en poder abrir. Y así en muchas casillas sucedió. Hay que recordar que el reporte que se dio todavía a las 10 de la mañana llevaban un 77, si mal no recuerdo, de las casillas ya instaladas. A las 12 ya estaba el 99.9. El 99, solamente se dice que una casilla aquí por la zona de Ayuné fue la única que no se instaló porque no fueron los funcionarios y no fueron los votantes. En el resto fueron instaladas. En el Rosario hubo allí unos problemas de tipo sustracción muy misterioso, que se apareció después el paquete y se permitió la votación, ¿no?
Pero sí esto más de mandar un mensaje que la ciudadanía no creyó en este proceso y que no está de acuerdo en la forma como se va a elegir, como se eligió ya a una parte de los miembros del Poder Judicial. Es solamente una parte, ¿no? Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, yo había comentado del 20% aquí en Sinaloa porque en revocación de mandato, en el 22, fue del 17, 16-17. Entonces dije, bueno, ya con todo esto, pues igual llega al 20, pero quedó 15-16 más o menos, ¿no? O sea, menos 4%, margen de error, ¿no? Entonces, pero bueno, pero también vean los procesos, ¿no? El 21, elección a gobernador. El 22, revocación de mandato. El 23, dejaron descansar. El 24 fue la presidencial. Y el 25, pues la elección judicial. Entonces, tienes en 5 años 4 procesos. En 4 años, 4 o 5 años, 4 procesos, ¿no? Entonces, si quieras o no, el constantemente aceitar la base política y el entramado del partido hegemónico, sí cansa. Sí cansa, y lo vimos en Veracruz y en Durango, ¿no? Y ahorita voy para allá. Sobre lo que decías de la oposición, sí la oposición hizo llamado a no votar, pero sus gobernadores votaron, ¿no? O sea, no digo, o sea, una cosa es acá y otra cosa son los gobernadores, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo más o menos, según los datos de la consejera presidenta Tadei, vota el 13% del listado nominal. Recordemos que meses antes Morena empezó su credencialización buscando credencializar al 10% del listado nominal. Entonces, haz de cuenta que sacaron su padrón más 3. O sea, digamos que en términos es la base política. Entonces, sobre Veracruz y Durango, pues vean Veracruz nada más, uno de los bolsones territoriales de este país, electorales de este país. Pues obviamente Morena y el Verde sacan 60 municipios, pero al hacer a un lado al PT y hacer a un lado a cuadros de Morena en Veracruz, el PT les postula esos cuadros solo y de 6 municipios pasan a 28, a gobernar 28. Eso es por un lado. El PRI de 100,000 votos en el 24 pasa a 300,000. La segunda fuerza electoral fue Movimiento Ciudadano con 40 municipios aproximadamente. El PAN se sostiene, sí saca más votación, el Verde se sostiene, pero sí hay como un descalabro ahí con la gobernadora Anale, porque pudo haber sacado todo y no lo pudo sacar como quería. Esa es una cosa. Y Durango, pues no sacaron la capital, ¿no? Que es el bastión ahí. Lo mantuvo el PAN-PRI. Sí, el PRIAN sacó de 39 municipios, ya 21. Muy bien. Donde no le fue bien fue en Veracruz, a Morena. Sí, en Veracruz ni en Durango. Francisco. Pues hoy en la mañanera, la presidenta Sheinbaum amaneció en 2 extremos. Sumamente optimista. Sí. Porque dijo que por fin la democracia en México, etcétera. Y sumamente filosa en contra del PRIAN, entre otras cosas. Pero eso sí, ya lo traen, la palabra pueblo. Y la presidenta Sheinbaum, a contentillo, empezó a hacer comparaciones cuando la primera revocación del mandato en la época del presidente López Obrador, claro, el número de senadores que hay con el número de votos que hubo, etcétera, etcétera. Y insisten en que fue histórico y que fue un éxito este proceso para renovar el Poder Judicial. Y hasta leyó los Twitter de ayer de los dirigentes o encargados del PRI y del PAN, metiéndole la tonadita ya clásica burlona de la presidenta Sheinbaum. Y ella dijo, ¿cuál dictadura? Dice, ¿cuál? ¿No? Si yo hubiera querido, dice, no hago elecciones, hubiera seguido nada más, dice, el método de Zedillo, sí, que llegó y cambió, dice, a los ministros. Nada más que lo que nos dice la presidenta Sheinbaum, que no sé qué tan lejos del cedillato, pues estuvo esta renovación, porque da la casualidad que quienes van a encabezar la corte, pues ya estaban ahí sentadas, ¿no? Entonces, casi todos los nombres de las que ya estaban ahí, la Batres y la Esquivel, pues resulta que venían en los acordeones de la línea para que fueran ratificadas. O sea, no pueden dar a tole con ese tipo ya de discursos, ¿no?
fríamente. Insistir en eso, en que fue un éxito y que hay que, es un ejemplo ya México a nivel mundial en este ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque a todos nos costó prácticamente este cochinero. Cómo repartieron, cómo hay un momento donde ya prácticamente hicieron legal lo del acordeón. El esposo de la presidenta, nuestro paisano, él sacó el celular para no, o sea, ahí llevaba todo anotado, y la presidenta volteó y le dijo al camarógrafo, el voto es secreto, le dijo, pero bueno, no había así como la época que vas y votas en las elecciones normales, una mampara donde te cerras tú. Lo mismo hizo el expresidente López Obrador, llevaba unas hojas ahí, ya se paraba, ya se inclinaba y anotaba, ¿no? Entonces, la línea hoy prácticamente ya perdió todo pudor, salió del closet. ¿Y quién no sabe cómo se repartieron aquí también en Sinaloa, Contentillo, los acordeones? ¿Sí? A través de empleados, de basificados, etcétera, para que fueran a votar con una serie de amenazas. Y ahí tenemos como muchos empleados, sobre todo sindicalizados, pues inmediatamente enseñando el dedito de yo ya cumplí, ¿no? Tengo entendido que les daban su acordeón y 10 hojas más para que promovieran, pero ya de una manera abierta, cínica. Entonces, ¿que fue un éxito? Bueno, pues depende de la lupa con que lo veas. El abstencionismo que hubo no se puede llamar éxito. Eso no se puede llamar éxito. Pero si nos vamos fríamente a cierta estadística, pues haber obtenido en este ejercicio de la línea alrededor de 15 millones de votos para la renovación del acordeón, de la impartición de la justicia, no es nada malo, tomando en cuenta que si los programas sociales benefician a alrededor de 30 millones de mexicanos, entonces quiere decir que en este proceso sale a votar aquella base social que tenía López Obrador antes de ganar la presidencia de la República. Es decir, el 2027, ya con elecciones, con rostro y todo eso, pues pueden ustedes dar por seguro que Morena, junto con los gobernadores morenistas y alcaldes morenistas, se van a surtir con la cuchara grande. ¿Por qué? Porque este tanteo en ese aspecto no le salió tan mal, pero lo que sí, el abstencionismo dio a entender que como que la gente dijo, de todas maneras ya está armado el cuchupo, ¿para qué salimos? Y una cosa son las preferencias que tiene la presidenta Sheinbaum arriba como del 80%, y otra cosa es que la gente haber dicho, a ver, ¿a qué voy? ¿Qué fue lo que pasó? Y eso se notó. Movilizaron casi el relleno de urnas anticipado a través de los acordeones, utilizando lo que siempre tuvo el PRI. El PRI en su época tuvo el control sindicalista, tuvo todo eso. Claro. Esos sindicatos ya están en Morena y todos siguen y están aceitaditos y saben cómo hacerle. Que por cierto, no sé qué piensan los que venían con Morena, ¿no? Que ya les llegaron nuevos hermanos. Engordó la familia, ¿no? Dijo la abuela, éramos muchos y parió la abuela. Bueno, ahorita por lo que decía Francisco, el PAN en el 2024 obtuvo a nivel nacional 9.6 millones de votos, el PRI 5.5 millones de votos. También hay otra cosa, además de todo lo que ya comentaban, los candidatos no motivaban, ¿no? La mayoría de la gente no los ubicó nunca. No hubo nada de innovación en las campañas porque estaban muy limitados, no podían invertir en publicidad en la calle, publicidad visual, publicidad en los medios, no tuvieron un presupuesto. Tampoco. Traían un volantito y andaban caminando, algunos llegaron a los medios de comunicación, los atendimos a como pudimos porque eran muchísimos, la verdad, con algunos no nos alcanzó ya el tiempo para atenderlos, realmente no fue ni siquiera planificado, atendimos a como pudimos, porque la mayoría llegó al final, por cierto, a pesar de que tuvieron meses, tuvieron varias semanas, pero muchos hasta el final andaban buscando espacios en los medios y los medios pues ya estábamos saturados. Bueno, es que pero no motivaron, pues no es como en otras elecciones que hay partido, que hay color, que hay pasión, que hay identidad, que hay eslogan, que hay publicidad, y la gente pues cuando menos entra en emoción, en sentimiento, ¿no? A favor o en contra. Es que esa no es su función, motivar a la gente. Pues sí, pero ahora se van a elegir así, ya a partir de la fecha. Su función es aplicar estrictamente la ley. Y lo decían yo. Una vez electos. Sí, se había dicho y se había advertido cuando empezó este tema de la reforma, de cómo iban a salir aquellos que aspiran a tener
aspiran a tener cargos en el Poder Judicial, incluso muchos que están laborando ahí, que ya tienen carrera, que no tienen contacto con la sociedad. ¿Qué le iban a decir a la sociedad? ¿Cómo iban a motivar a la sociedad y que los conocieran? A los políticos porque los conocemos, porque están en un partido político y traen campañas y su discurso es totalmente distinto, de llevar a los sentimientos de la gente, de ofrecernos que nos van a mejorar la vida. Y les creemos, ¿no? Cada 6 años o cada 3 años. Para alguien que va a ser un juez, un magistrado, un ministro de la Corte era mucho más difícil. Muchos de ellos ya muy conocidos, metidos en la vida política o familiares de políticos. A eso se les facilitó, por decirlo así, pero aún así vemos que mucha gente no sabe quién es. Tan fue así que Morena tuvo la necesidad, a través de los gobiernos morenistas, de mandar a hacer acordeones para ponerle un número, decirle tú por este número, y quién es, quién sabe. Si tú le preguntas a la gente que fue a votar por quién votó, te va a decir el número, porque además los rostros eran distintos, iba por hombre y por mujer. Bueno, en la boleta no había rostro, ¿no? El puro nombre. No había rostro, pero había por números, nombre. Había números. Entonces, el problema con los números, mucha gente no sabía a qué distrito podía corresponderse, qué cargo iba a ser. Entonces, fue un proceso bastante complicado y lo estamos viendo en estos momentos que están computando los votos. No es un proceso fácil, ya nos había explicado el funcionario de los órganos electorales por qué motivo no se podía que los ciudadanos de las casillas fueran a votar, fueran a sumar cada uno de los votos. Era un proceso muy largo y muy tedioso y que se podían equivocar. Y hoy, pues lo estamos viendo, es la poca participación que hubo en los ciudadanos. Un mensaje de que la mayoría de los mexicanos no les interesó y no estaban de acuerdo en este proceso. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, no hay que perder de vista ahorita en esta elección a un gobernador, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Por un lado, la CENTE y parte de la CENTE, pues, de Oaxaca tienen paralizada la Ciudad de México, y por otro lado, el titular del INPI y ex subsecretario del gobierno de Salomón Jara, Hugo Aguilar Ortiz, se está perfilando hasta ahorita con lo computado como el posible presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y más o menos con lo que llevan computado, que es Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Maristela Ríos, ex consejera presidencial jurídica, Isaac de la Paz, Federico Anaya, ex asesor de Martí Batres, César Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo, y al parecer en noveno lugar estaría, por cuestión de género, Natalia Telles Torres. Hasta ahorita sí quedaría la Corte, no pueden moverse los números, pero con lo que va computado, esta sería una Corte, obviamente, pues como decía Javier, ¿no? O sea, guinda, pues, o sea, prácticamente. Y aquí hay que ver, también hay que leer esta parte de cómo, así como en el siglo XIX, la Corte la ponían las legislaturas locales, hoy jueces, magistrados, ministros, todo el aparato judicial, si analizamos lo que era federal, o sea, los magistrados del Tribunal Electoral, los ministros, esos ya venía la línea así muy directa a la flecha, pero los jueces locales y los magistrados ahí ya llegaban las tarjetas. Ya llegaban las tarjetas de lo local. O sea, entonces le están dando un control total a los gobernadores en esa parte. Entonces se están fortaleciendo los gobernadores. Entonces, en este siglo se repite esta parte del siglo XIX. O sea que ya va a ser difícil ver en el bote un exgobernador. Todo depende. Depende si todo depende cómo andes con el sistema. Todo depende cómo andes con el buró político. Entonces, todo depende. Entonces, no, pero va a ser muchísimo más difícil, ¿no? Pero entonces, Milton, como ciudadano, ¿estábamos mejor antes o ahora? ¿O crees que en algún tiempo esto pudiera ser perfectible, lo que se vivió este domingo? Yo creo que el Poder Judicial debería de ser reformado. Eso sí, debió haber sido reformado.
¿Por qué? Porque efectivamente tiene razón Morena cuando dice, es que ya era una casta de familias judicial. Sí, pero muchas de esas castas se pasaron también a esta reforma. Tratan de colarse. Dilo. Sí, tratan de colarse, pero vamos a ver cómo queda ahorita. Ahora, lo que yo siempre he dicho es, no pases al derecho por el tamiz de la urna. Ahí la reforma debió haber sido mejorar la carrera judicial a través de los exámenes, pero sí cercar mucho el tema del nepotismo, porque ya era insoportable, y eso es cierto, claro, el acceso a entrar a trabajar al Poder Judicial. Era o sea, imposible, ¿no? Tenías que ser familiar. Y por otro lado, para mí que me tocó entrevistar a algunos, Francisco, sí es complejo, porque se los pregunté directo, ¿y qué va a pasar si pierdes? Le decía, algunos que ya estaban en el cargo, a nivel local me refiero, no, no estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues se me acabó el plan de vida, dicen. O sea, gente que tenía 15, 20 años ahí y que empezó de auxiliar del auxiliar y llegó a ser magistrado, sobre todo en lo federal, que tienen que hacer un montón de exámenes. Dicen, pero por otro lado había otros que nunca habían llegado y es que yo soy secretario. ¿Y qué hace un secretario? Toda la chamba, dicen, soy el segundo, dice él. Entonces, ellos por primera vez ven la posibilidad de sí llegar. ¿No? Pero la verdad, no me imagino el ambiente que ha de haber entre mucha gente que trabaja en el Poder Judicial. Francisco. Sí, yo creo que, y sobre todo ahí de todas las edades, muchos pues no les va a quedar otra más que, me imagino yo, montar su despacho jurídico y litigar, no sé. Sí, claro, con mucho pero sí conocimiento, hicieron trizas, se hicieron giras, como dicen los chavos, la carrera judicial que muchos ya la tenían durante años. Dice también la presidenta, y lo repitió bastante antes, durante y ahora después de esta renovación histórica del Poder Judicial. Dice la presidenta Sheinbaum que la propia actual ministra Norma Piña aceptó que casi la mitad del Poder Judicial está integrado en base al nepotismo. ¿Sí? Y en los estados... ¿Y aquí? Y aquí, por eso, concretamente en Sinaloa, ¿cómo está integrado el Poder Judicial y quién es el... ¿Y electoral? Y electoralmente también. Es decir, verdaderamente, o está muy desinformada nuestra presidenta, o hágase, como dicen en los dedos de los güeyes de mi compadre, ¿no? Hágase la justicia. Así es. Entonces, no nos podemos sorprender de lo que ocurrió ayer, a lo que viene, porque efectivamente en la época de los sexenios priistas era la misma situación, sin elección, y cuando llegó el PAN igual. No nos debe sorprender. El problema es que Morena, desde el presidente López Obrador, prometieron que no iban a ser iguales, que todo iba a cambiar. Mas, sin embargo, si tú eras de lo peorcito en la oposición a Morena y te fuiste a Morena, inmediatamente como que pasas por un filtro que ni San Pedro lo tiene, yo creo. No, sí lo tienen. ¿Sí lo tiene en la San Pedro? Iglesia habían ciertas iglesias donde bueno. los arcos Pues todos tus pecados entonces estos se llevan hasta el semistiche, arremangan hasta con el semistiche, el ¿no? arco de la costurita esta que viene aquí al último. Entonces, la verdad, efectivamente, en esto que está ocurriendo y en otras cosas más, no son iguales, resultaron peores, y como dicen los clásicos, le duela a quien le duela, pero resultaron peores y contando. Javier, tu comentario final, bueno, 30 esto va segundos. a quedar para la historia y veremos si todavía este proceso, si en el país, si en un futuro cercano hay una verdadera reforma a todo el Poder Judicial, porque lo que le desea a la sociedad, y yo escuchaba a la senadora Imelda que decía que la justicia debe ser democrática. No, la justicia es a secas. No hay democracia. Porque la democracia, según seas afín al sistema, es como te va. Entonces yo creo que es gente que debe estar preparada y que debe ser separada totalmente de la vida política para que aplique estrictamente lo que dice la ley a todos parejos. Coincido. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. En 30 segundos Sí, nos vamos. en la hacienda en Pánuco, Concordia, hay un arco, una de la iglesia, un arco, de donde pues pasas por ahí y según, no recuerdo qué papa había dicho que quien pasara por ese arco, pues obviamente
se purifican todos sus pecados. Obviamente en ese tiempo, cuando se dio ese edicto, Pánuco era un mineral muy poderoso y mandaban al lóbulo de Pedro, sí, o sea, al Banco Ambrosiano, una feria, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, vamos a ver ahorita cómo viene esto, pero sí, y hay una postura de la senadora Imelda Castro donde dice que por lo menos una familia tenía 160 personas que tenían que ver entre sí, o sea, familiares, en el Poder Judicial Federal. Entonces, ese era el problema, ese es el problema que tiene el Poder Judicial Federal, la alta dosis de nepotismo que debió de haber sido regulado y reformado, ¿no? Esa parte sí era grotesca, ¿no? Por parte del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. 30 segundos, Francisco. ¿Nos vamos? Pues este ejercicio de ayer y la numeralia va a dar mucho todavía de qué hablar. Y como dijo el clásico, al fin y al cabo, para más tardar el 2027 habrá nuevas elecciones. Y vamos a ver qué va a ocurrir, qué va a pasar, pero por lo pronto, insisto, esto va a dar para mucho, mucho más.